Bienvenidos a una edición más del Chat Médico Prevén. Sabemos que tan solo la mención de esta enfermedad suscita temor y preocupación. Por eso es importante recordar que el conocimiento y la solidaridad son las mejores armas en esta batalla. Hoy hablaremos del cáncer de mama. Escuchar, aprender y difundir información de esta enfermedad nos da la oportunidad de integrarnos como una comunidad comprometida con la conciencia y lucha contra este mal. Nuestra invitada del día de hoy es directora médica del Hospital Ángeles Santa Mónica, doctorada en alta dirección por el Centro de Estudios de Postgrado del Estado de México, maestra en bioética por la Universidad Anáhuac, México, con un posgrado en ginecología y obstetricia y la subespecialidad en ginecología oncológica por el Instituto Nacional de Cancerología. Ella es la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, a quien agradecemos su presencia. Agradecemos también al Hospital Ángeles Santa Mónica por su apoyo para la realización de esta edición del Chat Médico Prevén. Y les recordamos que al final de la plática tenemos un espacio para preguntas moderado por el doctor Roberto Carlos Ramírez, subdirector de siniestros de Prevén Seguros. Doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, nuevamente bienvenida y demos inicio a la plática. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición del Chat Médico Prevén. Ana Cristina Arteaga Gómez, doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Jorge. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Doctor Roberto Carlos Ramírez, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Jorge. Gracias a toda la audiencia y a la doctora Arteaga por su participación. Hoy con un tema, muchas veces me dicen, oye, ¿por qué otra vez cáncer de mama? Si el cáncer, todo el mes de octubre se habla del cáncer de mama, y yo creo que es una enfermedad que no podemos dejar de hablar de ella. Como lo decía la cortinilla, el crear conciencia, el saber más, nos ayuda a estar cada día con más información y con mejores armas para poder hacer frente a esta enfermedad. Doctora. Indudablemente. Primero, muchísimas gracias a Seguros Prevén por la invitación a esta sesión especial en conmemoración del mes de la lucha contra el cáncer de mama. Un tema altamente sensible, un tema que afecta a la mujer mexicana y a la mujer de todo el mundo. Es la primera causa de morbimortalidad y por eso merece una sesión especial y hacer conciencia día a día que la prevención es lo más importante. Pues muchas gracias, doctora Ana Cristina Arteaga. Y pues ahora sí que entremos en materia y nos vemos en unos minutitos para la sesión de preguntas. Todo tuyo el auditorio y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Indudablemente hablar de este tema es de suma importancia porque nosotros vamos a ver la numeralia, vamos a ver cómo se comporta esta enfermedad en el mundo. 1.7 millones de nuevos casos en el mundo reportados en el 2022. 500,000 muertes por esta enfermedad. ¿Y qué pasa en México? En México mueren 8,000 mujeres cada año por esta enfermedad. Esto representa aproximadamente 48 por 100,000 mujeres mayores de 20 años. La edad promedio son 52 años. Sin embargo, día con día nosotros vemos como oncólogos el diagnóstico mucho más temprano. Hace una semana, una paciente, 39 años, con un cáncer de mama etapa 2, ya no tan inicial, y estamos dando cuenta de la historia que
Hace 20 años pensábamos que este tipo de cáncer era para las mujeres añosas. Sí, en promedio son 52 años, pero también a partir de los 40 años estamos en riesgo de todas las mujeres de padecer esta enfermedad y también los hombres, porque son 200 casos de mujeres por 1 de varón. Y el cáncer en el varón se trata igual que en la mujer. Sin embargo, un avance muy importante es que ya el 30% de esta enfermedad letal se diagnostica tempranamente. Hace 20 años, solamente el 5% se diagnosticaba en etapas tempranas. ¿Qué es la glándula mamaria? Pues sí, efectivamente es una glándula que está en la región torácica, ubicada entre la segunda y la sexta costilla, tiene una función, la lactancia durante el embarazo, y que se ubica por la parte interna en el esternón, su límite, y por la parte externa en la parte lateral del brazo. Esta glándula mamaria pues da problemas y da problemas muy serios. A partir de los 35 años empiezan las enfermedades benignas de la mama y después de los 40 estamos en riesgo de tener enfermedades malignas de esta región anatómica. ¿Por qué es tan importante la axila? Simplemente porque cuando ya tenemos un tumor maligno en la glándula mamaria, el 80% se presenta en el cuadrante externo de la mama, el que va rumbo a la axila, pues esta enfermedad tiene un caminito y su primer sitio de migración es a la axila. Por eso, nosotros durante la exploración mamaria les decimos, tenemos que revisarnos la glándula mamaria, pero también la axila, porque tiene un comportamiento local. Camina y avanza a la axila. En la axila hay 3 grupos de ganglios. Estos ganglios son unas bolitas que tienen la migración del tumor hacia la región axilar y este primer nivel es el que nosotros, al explorarnos, tocamos y revisamos. El nivel 2 y el nivel 3 ya son muy altos porque el nivel 3 está a nivel de la clavícula. Pero este nivel número 1 es el que nos toca explorarnos. Desde luego que hay factores de riesgo para esta enfermedad. Unos más y otros menos. Pero miren, iniciar la regla a una edad temprana, terminar la regla más allá de los 53 años, no haberse embarazado, tomar terapia de reemplazo, alcohol. Se dice que tomar más de 2 copas de vino al día genera riesgo para cáncer de mama y desde luego el sobrepeso. ¿Por qué el sobrepeso? Un problema grave también en México, la obesidad. Se dice que después de los 40 años, hasta el 70% de las mujeres mexicanas podemos tener sobrepeso. Y es que es muy sencillo. El tejido adiposo o la grasita genera estrógenos libres que van directamente a afectar a la glándula mamaria. Y si nosotros nos damos cuenta en esta diapositiva, pues sí, es un factor de riesgo 2 veces más que la población general. Hay otros que tienen un poco más problema, tener un familiar de primer grado con cáncer de mama o 2 familiares, mamá, abuelita, hermana, se consideran de primer grado. Tener alguna enfermedad proliferativa, que nos hayamos realizado alguna biopsia en la glándula mamaria y que hayan reportado algo muy específico que se llama hiperplasia proliferativa con atipia. Pero esa ya es una enfermedad que se diagnostica en una biopsia de la mama. Tener una densidad mamaria mayor en una mastografía. De repente vamos a realizarnos nuestra mastografía después de los 40 años de forma anual y esto lo vamos a estar repitiendo continuamente en la plática y de repente el radiólogo nos dice, usted tiene 40, 45 años, su glándula mamaria tiene una mayor densidad. Eso es un hallazgo de la mastografía donde se ve un poquito más oscura su glándula mamaria. Pero tenemos factores de riesgo fuertes para desarrollar cáncer de mama. Hoy
las pruebas genéticas son estudios de día a día. Yo les digo es que es como hacerse una biometría hemática, una prueba genética. Hace 20 años era una prueba rara, pero hoy las pruebas genéticas que están indicadas en pacientes que tienen, o en pacientes o en familiares que han tenido cáncer de mama en primer grado, que haya tenido un varón en la familia con cáncer de mama. Todas las mujeres se deben de tamizar, se deben de hacer sus estudios y se deben de hacer su prueba genética, porque hoy está demostrado que quien presenta alguna alteración genética en el BRCA1 y BRCA2 tienen mayor riesgo, mucho mayor riesgo a los 70 años, hasta el 80% de desarrollar un cáncer de mama o un cáncer de ovario. Y desde luego, el haberse expuesto a una radiación en el tórax, en una glándula mamaria o cerca de las glándulas mamarias por alguna otra razón, es un factor de riesgo para un día desarrollar cáncer de mama. Indudablemente, uno como mujer sana, tiene un riesgo para desarrollar cáncer de mama. 12%. Nada despreciable. Es un porcentaje alto. Y ya hablamos de factores de riesgos especiales. Uno de los más altos, que en una biopsia les diagnostiquen hiperplasia atípica de la mama. Un riesgo elevado para un día desarrollar un cáncer. De hecho, el tener el antecedente de haberse hecho una biopsia en su glándula mamaria incrementa el riesgo, porque eso quiere decir que ya se hizo una biopsia por alguna enfermedad. Como les mencionaba, factores genéticos. Hacerse una prueba genética hoy en día es un estudio rápido. Se toma una muestra del carrillo derecho, una muestra del carrillo izquierdo. A las 3 semanas están reportados 53 genes. Hoy hablamos de oncopaneles. 53 genes que se relacionan con el cáncer de mama, dentro de los más importantes, el BRCA1 y el BRCA2, pero vamos, se diagnostican hoy mucho más. Y debemos de recordar que afortunadamente el 10% del cáncer de mama tendrá una disposición genética. La mayoría de los cánceres de mama, el 80%, se presentan sin ningún antecedente para esta enfermedad. Por eso llega la paciente al consultorio y dice, pero doctora, ¿por qué tengo un cáncer de mama? Si en mi familia no hay nadie, no tengo ningún familiar con cáncer de mama, porque el 80% del cáncer de mama es esporádico. 10%, 15% tiene un origen genético. Por ahí un 7%, el que se llama una correlación familiar, sin que sea exclusivamente genética para desarrollar cáncer de mama. Porque podemos tener familiares que han tenido cáncer de mama, pero que no marcan para estos genes especiales. Pero el 10% sí marcarán y se tomarán medidas especiales como la mastectomía profiláctica y la oophorectomía, o sea, quitar sus ovarios de forma profiláctica y quitar la glándula mamaria colocando una prótesis de manera preventiva. Hoy tenemos muchos recursos para prevenir el cáncer de mama en mujeres que presentan alguna alteración genética. Desde luego, existen una variedad de cáncer de mama de tipo histológico cuando se realiza la biopsia. No hay un solo tipo, hay varios tipos de cáncer de mama. Aquí están descritos, como ustedes los pueden ver, de buen pronóstico, pronóstico intermedio y los de mal pronóstico. Estos tipos de cáncer de mama no lo reportan cuando ya hay una bolita en la mama y nosotros realizamos una biopsia. El patólogo reporta el tipo de cáncer que es. Sin embargo, algo que debemos de generar conciencia siempre, que debemos de realizar nuestra exploración mamaria. Mujeres mayores de 40 años, su revisión mamaria, 8 días después de la regla. Sin embargo, nosotros hacemos mucho hincapié que el aprendizaje de la revisión de la glándula mamaria debe empezar a los 20 años.
Y el día de ayer en una conferencia podemos decir que debe de iniciar en la adolescencia. El que el adolescente empiece a familiarizarse con los hallazgos de su glándula mamaria, desde luego benignos, nos ayudará que a partir de los 40 años, cuando ya empieza el riesgo para un cáncer de mama, se pueda diagnosticar tempranamente. Debemos de entrenarnos, debemos de saber los hallazgos de debemos de conocernos, saber cómo es nuestra glándula mamaria, para que a los 40 años, 35 años, que empiece a elevarse el riesgo para esta enfermedad tan delicada, nosotros lo diagnostiquemos de manera temprana. Se dice que para que la paciente llegue al consultorio una vez que se ha tocado una bolita en su mama, tarda 6 meses. Eso quiere decir que no la tocamos, la volvemos a tocar, pero no estamos convencidas de ir inmediatamente con el médico. Por temor, porque tenemos todavía una esperanza que sea algo benigno y se nos quite. Por múltiples factores podemos retrasar ir al médico y esto no debe de pasar. Entonces, el estar familiarizados con cómo es nuestra glándula mamaria normal primero, nos ayudará que posteriormente, si se encuentra una bolita en nuestra mama, hay edema, está hinchado, quiere decir, está enrojecida la piel, está retraída la piel, hay dolor mamario, cambia de coloración, hay retracción en el pezón, vemos que hay una inversión del pezón o una retracción. Son datos que debemos de acudir a revisarnos. La exploración mamaria puede ser sentada, acostada, en la ducha. Cuando la glándula mamaria es muy grande y está muy péndula, que tiene caída, la manera más propia y mejor para explorarnos es acostadas, porque pueden tocar los cuadrantes inferiores de la glándula mamaria. Se puede tocar esta parte. Y debemos de recordar que, como les mencionaba, la mayoría de los cánceres se encuentran en el cuadrante externo de la mama. Sí, 70-80% están ahí. Sin embargo, el 11% del cáncer de mama puede estar en los cuadrantes inferiores y nosotros pasar por alto alguna bolita, alguna retracción, porque simplemente no palpamos adecuadamente los cuadrantes inferiores. También es de suma importancia palpar adecuadamente detrás del pezón. El 8% del cáncer está atrás del pezón y generalmente se palpa pequeños nódulos, no son grandes nódulos. Les voy a contar, en una ocasión tenía una paciente como de 47 años y tenía una pequeña, muy pequeña bolita detrás de su pezón y la estábamos vigilando. Y desde luego su mastografía decía una clasificación tipo 3, vigilancia. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que los estudios de la glándula mamaria tienen un pequeño error. Un 10% del cáncer de mama no se diagnostica por la mastografía. Sin embargo, es muy útil porque es el único estudio que ha logrado bajar la mortalidad de esta enfermedad. Pero bueno, también tiene sus errores. Y entonces tenía una pequeña bolita detrás de su pezón, esta paciente, y ya llevábamos vigilándola 2 mastografías, o sea, quiere decir que como 1 año, y yo le dije, vamos a quitar su pequeña bolita que tiene atrás del pezón para que ya podamos espaciar la mastografía a 1 año. Y ya usted no venga cada 6 meses. Pues, oh sorpresa, era un tumor inicial de la glándula mamaria, atrás del pezón, muy pequeñito, que se le estaba pasando también a la mastografía. Entonces debemos de revisarnos muy bien detrás del pezón. Debemos de aprender, tener nuestra técnica. Miren, en esta diapositiva y en esta imagen podemos ver que es con los dedos juntos. Con sus dedos juntos es la exploración mamaria. Es circular, la podemos dividir en cuadrantes, es circular, puede ser de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba,
de manera circular, muy lentamente, haciendo nuestra palpación entre la piel y la costilla. Saber perfectamente, si aprendemos a revisarnos, sabremos diagnosticar si hay una bolita de 1 centímetro. Un dato importante, para que se palpe una bolita en la glándula mamaria debe de medir mínimo 1 centímetro, 1 centímetro o más. Lesiones menores de 1 centímetro, menos de 1 centímetro, las diagnostica la mastografía. Nodulitos mayores de 1 centímetro los tocamos con los dedos. También debemos de revisar nuestro pezón, que no esté retraído, hay que exprimir que no tenga ninguna secreción, y si tocamos una bolita, acudir inmediatamente con el médico. Como les mencionaba, la mastografía es el único método que ha disminuido la mortalidad de esta enfermedad en los últimos 20 años en un 30%. Entonces, después de los 40 años, de manera anual, hacer la mastografía, porque recordemos el dato. Diagnostica tumores de mama menores de 1 centímetro, porque mayores de 1 centímetro lo podemos tocar con los dedos. Entonces, la mastografía es un método diagnóstico muy bueno, a pesar que el 10% de las lesiones, si son muy pequeñitas, se pueden pasar por alto. Pero también este método de estudio es de repetición, por eso debemos hacérnoslo de manera anual. Muchas veces dicen, es que la radiación es mucha. No quiero radiarme, quiero hacérmela cada 2 años. La radiación de una mastografía es mínima. Se pueden hacer de forma seriada hasta 8 mastografías, sin ningún riesgo. Nosotros recibimos un RAT de radiación por vivir en la Ciudad de México. Y es lo que corresponde a la radiación, 1 milirad, 1.2 milirad por hacerse una mastografía. Entonces, la radiación es mínima y es un estudio muy útil. Y además, acordémonos que el diagnóstico temprano es lo que buscamos, es lo que debemos de hacer. Cuando van a su mastografía, de repente ustedes abren su estudio, ven su hoja y esta escala que se llama BIRADS. Esta es una escala que clasifica su mastografía. Les dicen 0, hay que ocupar un estudio complementario, 1, 2 y 3, hallazgos benignos, y el problema empieza cuando ya esta clasificación que se llama BIRADS es 4A, 4B o 4C, o definitivamente le ponen un 5. Hallazgos altamente malignos. 4 y 5 se toman biopsias mamarias. Y hay un 6, que cuando ya sabemos que hay un tumor maligno en la mama, pero ha recibido quimioterapia y necesitamos hacer estudios, pero ya sabemos que tiene la enfermedad. Entonces, BIRADS 4 y 5 ameritan biopsia, quiere decir que hay algo en la glándula mamaria que se tiene que estudiar. Porque el resultado real de esta enfermedad es cuando se realiza una biopsia. También el ultrasonido es muy útil. De 40 a 50 años debemos de hacernos nuestra mastografía con un estudio de ultrasonido complementario. ¿Cuál es la utilidad del ultrasonido en la glándula mamaria? Nos dice si la lesión es sólida o es quística. ¿Es dura como una pelotita o tiene líquido? Si tiene líquido, generalmente son benignas, pero si son sólidos, son gomosos, se necesita hacer una biopsia de ese nódulo. Otro estudio complementario a los 2 anteriores es la resonancia magnética. Este es un estudio especial para la glándula mamaria. Cuando el ultrasonido, la mastografía no concluyen, se debe hacer este estudio, una resonancia magnética de la mama. Cuando la lesión es muy profunda, también ayuda a valorar implantes. Cuando la paciente tiene implantes y la lesión es muy profunda. Cuando ya hemos dado tratamiento y sospechamos recurrencia.
también este estudio tiene indicaciones especiales. El más especial es cuando la mastografía y el ultrasonido no resuelve, el estudio que sigue es una resonancia magnética. Afortunadamente, este estudio se ocupa en muy pocas ocasiones. Como les mencionaba, las biopsias de la mama es el diagnóstico ya de la enfermedad. Cuando somos candidatas a una biopsia, ya quedamos BI-RADS 4 y BI-RADS 5, son candidatas a realizar una biopsia. Puede ser a un nódulo, puede ser a unos calcios, unos pequeños puntitos blancos que se ven en la mastografía, se llaman calcios. El tejido propio de la mama sobre el ductito, donde se produjo un día la leche, sobre el ductito, se quedan como unos pequeños puntos en forma de sal y se llaman calcios. Y son hallazgos muy incipientes que puede haber ahí un cáncer. Entonces podemos tomar biopsias para calcios o podemos tomar biopsias para nódulos. Como ustedes lo pueden ver aquí, aquí ingresa la aguja y estamos tomando una biopsia a una lesión irregular que será estudiada y que el patólogo nos dirá ya el tipo histológico de la enfermedad. Miren, en consultorio, cuando la lesión se palpa y mide más de 1 centímetro, nosotros los oncólogos tomamos la biopsia en el consultorio o el radiólogo, si son calcios o la lesión es muy pequeña, coloca un arpón, así se llama. Es algo muy finito que tiene una ancla en la punta y que nos señala y nos guía cómo realizar las biopsias. Esta es una biopsia con arpón. Ustedes pueden ver, se señaló la lesión, se ingresó. Es una lesión que estaba muy lejos del pezón y aquí está el arpón, que es una guía muy finita y todo este tejido mamario se va a estudio de patología para saber si realmente la paciente tiene la enfermedad. En el cáncer de mama hay etapas tempranas. Como les mencionaba, hoy en México el 30% se diagnostica en etapas tempranas, pero hay etapas tardías o localmente avanzadas. Y la última, enfermedad metastásica. Nosotros cada día le apostamos en todo el mundo a que se haga el diagnóstico temprano. Lesiones incipientes, por supuesto, que sean microscópicas, que sean diagnosticadas por biopsias muy pequeñas, especiales, o ya cuando el tumor se toca, que mide 1 centímetro, si ustedes pueden ver, el tumor va por tamaño, ¿verdad? Tumores de menos de 2 centímetros, primero por milímetros, menos de 2 centímetros, de 2 a 5 centímetros, tumores entre 2 y 5 centímetros, o tumores ya mayores de 5 centímetros que comprometen la piel, que retraen la piel o que ponen la piel como hinchada, como un poquito hinchada. Eso quiere decir que el tumor ya está infiltrando la piel y que tiene un tamaño considerable. Entonces ya son etapas avanzadas, el que esté comprometida la piel o que esté la piel y el pezón retraídos y que se le llama cáncer inflamatorio o cáncer avanzado. Hoy por hoy el tratamiento de la glándula mamaria y de la axila en el cáncer de mama se ha modificado abismalmente. Hace 20 años todavía se hacían tratamientos radicales, se quitaba toda la glándula mamaria, se quitaba toda la axila. A partir del año 2000, el escenario del tratamiento de la glándula mamaria se ha modificado considerablemente. Sin embargo, debemos de recordar que el tratamiento del cáncer de mama es individualizado. No todas las pacientes se tratan igual, no todas las pacientes se operan, no todas las pacientes se les puede hacer una rebanada de su glándula mamaria con el tumor. No a todas las pacientes se le puede hacer un tratamiento selectivo de los ganglios, pero lo que sí es cierto, hoy tenemos que pensar en 2 tratamientos. El tratamiento que le vamos a dar a la axila
y el tratamiento que le vamos a dar a la glándula mamaria cuando la etapa de la enfermedad es temprana. Aquí nosotros podemos ver un tratamiento radical, se retira toda la glándula mamaria, se ponen unos drenajes, se quita toda la axila. Pero hemos evolucionado a que se puede quitar una rebanada de la glándula mamaria, posteriormente recibirá radioterapia o quimioterapia, dependiendo de lo que le toque, o ambas, y se le da un resultado estético a la glándula mamaria. Y también tenemos tratamientos altamente especializados. El cáncer de mama después del año 2000 se modificó importantemente, tanto quirúrgica como sistémicamente. Y esto, al hablar sistémicamente, queremos decir los tratamientos de quimioterapia o los tratamientos después de haberse operado. Se han modificado abismalmente. ¿Y por qué? Porque se hicieron por inmunohistoquímica una clasificación de los tumores. En forma general, se dividen en luminales, en HER2 y en el triple negativo. En este orden, son menos agresivos, medianamente agresivos, y los triple negativos son los más agresivos. Desafortunadamente, los tumores triple negativos se presentan en mujeres jóvenes, mujeres por abajo de 45 años, donde desafortunadamente por las características propias del tumor, el pronóstico y la sobrevida a 5 años no es tan alentador como quisiéramos. Miren, aquí simplemente podemos ver en los tratamientos, los luminales, se les da hormonoterapia, no se les da hormonas, se les da una antihormona, pero por eso nosotros oncológicamente le llamamos hormonoterapia, pero se les da una antihormona. ¿Y por qué les platico esto? Porque una vez llegó una paciente ya con una biopsia de mama y me dijo, doctora, traigo mi terapia hormonal ya. Me dijo el doctor, el ginecólogo, que viniera con usted y que no dejara de tomar estos 2 anticonceptivos, porque me sirve mucho, porque hay que dar hormonoterapia. Así ocupamos el término, pero la verdad es una antihormona. Entonces, aquí damos hormonoterapia. En los HER2 se ocupan hoy lo que se llaman tratamientos o terapias blanco, especializados para este tipo de tumores, y en los triple negativos, que no tienen receptores a hormonas, que tienen el HER2, que es un marcador específico del tumor positivo, y que tienen un comportamiento mucho más agresivo, pues se les da quimioterapia. Y desafortunadamente tenemos la etapa más avanzada, cuando ya la glándula mamaria tiene un comportamiento sistémico y da enfermedad metastásica al cerebro, al pulmón, al hígado y a huesos. Estas son las etapas avanzadas de esta enfermedad, porque cuando este tumor se deja crecer, se progresa, tiene la capacidad de migrar por la vía venosa y por la vía linfática a la axila, por la vía venosa a todo nuestro cuerpo. Y esta es la etapa mucho más grave. Desde luego que hay factores pronósticos, y durante toda la charla hemos insistido que el tamaño tumoral importa. Entre más pequeños sean los tumores, si los diagnosticamos en una mastografía, excelente. Tamaño pequeño que se medirá en milímetros y que le irá muy bien y que se curará de esta enfermedad. Tumores mayores necesitarán más tratamientos especializados, y se harán tratamientos quirúrgicos también mucho mayores, más grandes. La edad. Entre más edad tenemos cuando nos da esta enfermedad, el cáncer de mama, entre más grandes somos, entre más añosas, mejor nos va. Entre más jóvenes somos, la enfermedad se complica. El que tenga receptores, el tumor que tenga receptores de estrógenos y progesterona, nos va mejor, ¿no?
el que tenga el ER2, ya se necesitan tratamientos especializados. Entonces, aquí, en estos tres, el tamaño tumoral pequeño, que no tenga afección ganglionar y que, bueno, que no nos dé tan temprana la enfermedad, son factores pronósticos para que nos vaya bien. Y esto es real. Esto es el México de hoy. En el mismo hospital, en el mismo mes, en el mes de octubre, se diagnosticó un tumor muy pequeño, una enfermera del hospital, un tumor muy pequeño, se hizo su mastografía. De hecho, miren, este caso es interesante. Paciente de 47 años, laboraba en el hospital, le dolía a su mama derecha y fue a hacerse su mastografía, porque además dijo, pues me duele mi mama derecha, es el mes de octubre, hay que prevenir, voy a ir a hacerme mi mastografía. Y entonces fue a hacerse su mastografía y el problema no estaba en la derecha, el problema estaba en la mama izquierda. El médico le dijo, mira, Judith, yo veo todo muy bien, pero el problema está en la mama izquierda. No, pero a mí me duele la derecha. Bueno, sí, está bien. Puede ser que te duela la derecha, pero el problema real está en la izquierda. Un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno, un ganglio centinela para que su bracito no se le hinche, con reconstrucción inmediata, se coloca una prótesis, muy temprano el diagnóstico. Llega una paciente, me dice una amiga, es una paciente que ha optado por tratamientos alternos, por terapia naturista, por otro tipo de tratamientos. ¿No la podrías revisar? Le digo, sí. Ella tiene IMSS, pero no ha querido ir. Ella ha optado por otro tipo de tratamientos naturistas y conservadores. Ok, sí, yo la veo. ¿Saben qué hice? Solamente tomé un pedacito de tumor para poderla mandar al IMSS. Es un tumor sumamente avanzado, más avanzado ya no puede ser. Agarra todo el tórax, su brazo casi ya no lo podía mover. O sea, es el mismo México. Somos las mismas mujeres. Y de ahí yo las invito que nos autocuidemos, que generemos una cultura de conciencia para prevenir esta enfermedad. Esta enfermedad se comporta al inicio de manera local, pero pasa el tiempo y es una enfermedad letal y sistémica. Por eso, con la directora Ignacia en el Santa Mónica, pusimos los moños del mes de octubre para la prevención del cáncer de mama. Y me dijo, doctora, hoy me hizo el día. El moño que se puso en la puerta principal, pasó una niña de 9 años, le dijo a su mami, mami, el moño rosa que previene el cáncer de mama. Eso es conciencia. Tener conciencia que todas, y podríamos decir todos, porque el varón también se enferma de esto, estamos susceptibles de ser tocados por esta enfermedad. Una enfermedad que cuando está en ese escenario es muy tardío el diagnóstico. Y ustedes vean la sobrevida a 5 años. Esto que se ve muy complejo es muy sencillo. Estadios tempranos, a 5 años, la mayoría de las mujeres están vivas y han tenido un cáncer de mama. Estadios avanzados, como el que vimos, a 5 años, solamente el 20% están vivas. Entonces, es algo que debemos de generar conciencia. Y debemos generar conciencia de revisarnos desde la adolescencia. Porque cuando empezamos a pensar o a razonar o a ser consciente que esta enfermedad nos puede tocar, muchas veces es demasiado tarde. Porque después de recibir tratamiento por esta enfermedad, llevamos un seguimiento de por vida. Las pacientes deben de llevar un seguimiento de por vida con su oncólogo
Primero muy estrecho, los primeros 5 años, se citan cada 6 meses, después anual, después del 5º año, de forma anual, pero de por vida. Son seguimientos de por vida. Deben de acudir a un consejo genético, la familia, cuando esto es necesario. También se les debe de dar apoyo psicológico, apoyo laboral, se les debe de reinsertar y reincluir a su trabajo, a su sociedad, a su familia. En una ocasión, en forma pública, en el instituto, yo veo cáncer y embarazo. La paciente llegó embarazada, tenía un cáncer de mama, el embarazo continuó y en la primera consulta iba acompañada con su esposo. Pero a la segunda consulta, una vez que se le había hecho el diagnóstico, ya no fue su esposo. Y yo le pregunté, ¿y tu esposo? No importa, doctora, no importa, ya no vino. Entonces hay cierta discriminación laboral, familiar y social al ser tocadas por esta enfermedad. Por lo tanto, prevenir, acudir. El mes de octubre no solamente debe ser el mes de octubre para prevenir. Debe ser todo el año estar conscientes de que podemos enfermarnos de un cáncer de mama. Podemos ser tocados por esta enfermedad. Y bueno, no me queda más que agradecer su atención y estoy lista para las preguntas. Doctora Ana Cristina Arteaga, estamos, bueno, al menos un servidor me siento muy sorprendido por la plática. La verdad es que una gran plática, muy clara, muy didáctica. Esto yo coincido con la parte emocional, o sea, esto no solo tiene que ser de octubre, esto tiene que ser un trabajo de todo el año y de todas las familias. Muchas gracias. Doctor Roberto Carlos, pues adelante con las preguntas. Muy amable, Jorge. Doctora Arteaga, pues la realidad es que es un tema que lo ha abordado a fondo, pero sobre todo el tema de la concientización en esos últimos 5 minutos que la terminé de escuchar, es la realidad. Y me acuerdo mucho de esto que mencionó sobre el acompañamiento de los familiares, que efectivamente se da mucho, ¿no? Que al principio, pues sí, en la primera consulta van con los pacientes y en la segunda ya nadie va. Y una de esas preguntas justamente se refiere al acompañamiento, ¿no? ¿Qué sería en el manejo de esta enfermedad? Sabemos que los pacientes se enfrentan a algo nuevo, ¿no? Sabemos que se enfrentan a algo pues que no saben cómo van a reaccionar, ¿no? ¿Cuál sería la mejor recomendación de usted para este enfrentamiento nuevo? Sí, mire, doctor, muchas gracias por la pregunta. Cuando uno como médico está entrenado, como oncólogo sobre todo, a dar malas noticias, hay un protocolo que se debe de cumplir para dar malas noticias y uno importantísimo, el paciente no debe ir solito, el paciente debe de ir acompañado. Cuando el paciente va solo o la paciente va sola, la vuelvo a citar. Le digo, a veces mentiras piadosas, ¿no? Mira, el resultado no está, no han concluido tu diagnóstico, pero mañana, por favor, quiero que vengas acompañada con tu hermana, con una vecina. O sea, estas malas noticias se deben de dar con alguien al lado, acompañados. E inmediatamente que se da esta mala noticia, la paciente debe de llevar un apoyo psicológico. Es una enfermedad muy fuerte, es una enfermedad devastadora y de largo aliento. La paciente, al momento del diagnóstico, debe de ir a psico-oncología. Y junto con su tratamiento lleva un acompañamiento. Y también el familiar debe de ir a psicología, porque el acompañante de primer grado o el acompañante principal también sufre los estragos de la enfermedad. Para todo el camino, todo el viacrucis de esta enfermedad. Entonces, tanto el paciente
como el familiar, el acompañante principal, deben de recibir apoyo psicológico. Excelente. De hecho, va de la mano y bueno, adelantándonos, creo que esta fue también una respuesta para lo que nos preguntaban sobre cómo manejar la ansiedad, ¿no? Y los miedos que genera esto, creo que va de la mano con lo que acaba de comentar. Pasando a otro tema, hablando también usted de los factores de riesgo, mencionaba dentro de todos, uno que creo que no se ha tocado, pero tienen muchas dudas y nos han hecho muchas preguntas sobre esto, es el estrés puede causar cáncer. El estrés como tal no es un factor estudiado ni importante para dar cáncer de mama, pero ha tocado un punto muy importante porque puse factores de riesgo y no factores preventivos. Dentro de los factores preventivos de esta enfermedad es hacer ejercicio de 3 a 4 veces a la semana por 1 hora. 3 a 4 veces por 1 hora. Esto te reduce el riesgo de cáncer de mama en un 40%. Eso es muchísimo. 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 Entonces, llevar una vida saludable y hacer ejercicio 4 veces a la semana, 1 hora diaria, quiere decir 4 horas a la semana, nos da una buena protección. Simplemente porque se evita el sobrepeso y el sobrepeso sí es un factor de riesgo fuerte. Claro, claro. Es un dato para tomar nota, ¿eh? Para todos los que nos escuchan. Hablando ya también de otra pregunta que nos hacen, en mujeres de 40, en mujeres menores de 40 años, al no poder realizarse una mastografía, la pregunta ¿es igual de eficaz el ultrasonido para ellas? De hecho, está indicada el ultrasonido en mujeres menores de 40 años, está indicado el ultrasonido cuando tienes alguna sospecha, cuando vas a diagnosticar algo benigno, está indicado el ultrasonido primero. El ultrasonido, en forma muy sencilla, te dice si la bolita que se está tocando es quística o es sólida. Y la mastografía aporta otros hallazgos. Desde luego que puede verse el nodulito, pero puede verse la retracción, pero puede verse los calcios. Ambos se complementan, pero sí, para mujeres menores de 40 años, el primer estudio es el ultrasonido. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Esta pregunta es un poco más sobre qué opinión tiene usted sobre las clínicas que hoy hay como fuera de los hospitales, que son más ambulatorias, para realizarse los tratamientos de quimioterapia, de tratamientos, ¿no? Y contra el hospital, ¿qué beneficios, o usted considera que los beneficios son iguales para ambas, para ir a cualquiera de las dos clínicas? ¿En cuanto al diagnóstico o en cuanto a los tratamientos? En cuanto a los tratamientos. Bueno, los tratamientos oncológicos son muy especiales y llevan ciertos tiempos. El operar, el dar quimioterapia, el dar radioterapia cuando toca que la paciente la recibe, van cronológicamente enlazados y no se pueden desfasar. Entonces, yo siempre les digo, y esto va de la mano, porque luego la paciente opta por tratamientos alternativos, sus jugos, sus semillas, herbolaria. Yo siempre les digo, puedes tomarte todo lo que quieras, por mí no hay ningún problema, pero no puedes abandonar tu tratamiento médico. Tu tratamiento médico va seriado. O primero recibes quimioterapia y luego te operas, o te operas y luego recibes quimioterapia. O te operas y si el tumor es muy pequeño, recibes hormonoterapia. Ojo, no son hormonas, es un tratamiento especial que es antihormona. Entonces, es una pregunta fundamental hoy. Los tratamientos oncológicos van en tiempo y forma y cada paciente se trata de una manera muy especial. No es la misma quimioterapia para todas, no es el mismo medicamento para todas, no todas se operan igual. El tratamiento se llama personalizado. Sí, y entendiendo eso un poco, las clínicas que hoy, por ejemplo, existen para hacer estos tratamientos, entendiendo que son ciclos de a lo mejor muchas veces y que alguien que no tenga seguro de gastos médicos mayores, pues es muy complicado realizar, ¿no?
Pero en estas clínicas hoy estos costos son mejores, no mejores, son más baratos, porque no tienen el costo cuando entran a un hospital. La opinión de usted sería que en cualquiera, en ambos, tanto hospital o clínica, ¿es viable hacerlo? Si el tratamiento, si es un oncólogo, lo va a hacer en tiempo y forma, de la manera adecuada, con los insumos necesarios, no más, no menos, pues realmente está recibiendo el tratamiento que le toca. Exacto. Siempre y cuando sea por un profesional y por el tratamiento que le toca recibir. Ok, doctor. Hemos visto igualmente un aumento del número de casos de cáncer, tanto de mama como de otras regiones, ¿no? ¿Podría comentarnos o darnos alguna opinión sobre a qué se debe? Sí, la pirámide poblacional de la mujer en México en los últimos 10 años se ha incrementado. Somos más mujeres de 40 años hacia adelante, 40 años o más. Entonces, la pirámide poblacional en cuestiones nacionales, forma sencilla. Hemos envejecido, somos más mujeres más añosas y esta enfermedad va de la mano con la edad. Entre más edad tienes, mayor riesgo para cáncer de mama. Y eso es un mito, porque de repente llegan pacientes al consultorio y me dicen, doctora, pero yo ya no me hago mi mastografía, yo ya tengo 65 años. A mí ya no me dio eso. Y es inversamente. Entre más edad tienes, mayor riesgo. Sí, sin duda. Ya por último, doctora, ¿hay alguna relación en su experiencia, ¿no? Y más si hay algún tipo de información clínica médica? ¿Hay alguna relación hoy entre el diagnóstico de cáncer y long COVID? No hay todavía ninguna evidencia. Yo creo que eso se va a ver en los próximos 10 o 15 años. De hecho, es un tema, venimos regresando del Congreso Nacional de Oncología, es un tema todavía que no está ni en la agenda, pero desde luego que se están haciendo estudios no solamente en esto, no solamente en cáncer de mama, en muchas otras más secuelas que pueden pasar por esta enfermedad. Pero una evidencia científica real, palpable en este momento, creo que es muy temprano, pero que en un futuro podremos tener datos sobre esto. Ok, sí, es interesante también esta temática. Me está mandando otra pregunta, doctora. Generalmente cuando hay un hallazgo acudimos al ginecólogo, pudiendo perder tiempo. ¿En qué momento vamos al oncólogo? Miren, como lo vimos en la plática, cuando ya se tiene una clasificación BIRATS 4, A, B o C y 5, se debe de acudir al oncólogo. Ahí ya hay una señal que puede haber problemas. Desde luego, cuando ya se tiene una biopsia, que ya alguien realizó una biopsia que es positiva a un cáncer, se debe de acudir con el oncólogo. Pero algo más importante todavía, la paciente que se toca una bolita, que se ve una retracción en el pezón, en la piel, que ve su piel hinchada, no debe de perder tiempo en pensar si debe de acudir, ya sea al ginecólogo o al oncólogo, pero debe de acudir a revisarse. Es real que se tardan de 6 a 7 meses para llegar al consultorio. Y ese sí es un tiempo sumamente valioso. Sí, 6, 7 meses es mucho. Sí, es correcto. Pues doctora, son todas las preguntas que tengo. Le agradezco muchísimo, de verdad, el tiempo y las respuestas. Creo que fueron muy claras. Jorge. No, pues muchas gracias. La verdad es que una gran plática, gran conocedora, la doctora Ana Cristina Arteaga, gran especialista del tema. Ella está en el Hospital Ángeles Santa Mónica, como lo decíamos en la cortinilla de entrada. Ella es la directora médica del Hospital Ángeles Santa Mónica. También quisiera hacer patente mi agradecimiento a la maestra Igna Reza, directora general del Hospital Ángeles Santa Mónica, por su apoyo. Y pues, doctora Ana Cristina Arteaga, no sé si quiera darnos un mensaje final ya de despedida.
Muchas gracias a Seguros Preven por preocuparse por las mujeres mexicanas, por prevenir. Nunca está de más hablar de esta enfermedad. Nunca está de más llevar un mensaje y saber que debemos autogestionarnos, ¿no? Tomar la decisión y decir, hoy voy a hacerme mi mastografía, hoy voy a hacer mi mastografía y mi ultrasonido, porque lo más importante es prevenir. Cuando la enfermedad se diagnostica, ya la moneda está en el aire. Y bueno, se hacen todos los intentos por restaurar la salud de la mujer, de la paciente, pero siempre prevenir evitará esta enfermedad que es letal. Sí, sin duda. Muchas gracias. Roberto. Jorge, si me permites, ahora nos hacen una pregunta, pero es con respecto al seguro, y nos ponen, cuando una paciente es diagnosticada con BIRATS 3 y el médico indica intervención quirúrgica, ¿cómo opera el seguro? Aquí evidentemente estamos hablando de que ya hay un diagnóstico, ¿no? Y seguramente con ese ultrasonido pues lo vamos a corroborar, ¿no? Con ese estudio. Sin duda aquí el seguro opera con un diagnóstico ya determinado, es decir, procede, ¿no? Y solo tenemos que ver cuál va a ser el tipo de intervención quirúrgica que van a realizar para que ya podamos nosotros incluso programarla en el hospital en el que se tenga que realizar. Entonces, no hay problema, opera en el seguro como un gasto médico mayor, ¿no? Pagando deducible y coaseguro como debe de actuar su carátula de póliza y sus condiciones generales. Muy bien. Okay. Muy bien, Jorge, pues sería todo. No, pues muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que hoy nos acompañaron. Claro. Gracias, Ana Cristina Arteaga, doctora, muchas gracias. Roberto, Carlos Ramírez, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima ocasión. Buenas noches. Buenas noches. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Bye. Gracias por acompañarnos al Chat Médico Preven. Te recordamos que este se realiza de enero a noviembre, el último miércoles de cada mes, por las plataformas Zoom y Facebook Live. Los esperamos en la próxima edición del Chat Médico Preven.